Orígenes de la psicología experimental. El positivismo. Esta corriente determinaría en el siglo XIX el rumbo que habría de tomar la psicología, enfatizando la experimentación, la medición objetiva de los hechos y una perspectiva científica para observar los fenómenos sociales. Es así que surgen dos corrientes de la psicología, una natural, positivista, enfocada en la experimentación, representada por los estudios de Fechner y Helmholtz, y otra cultural, de corte histórico con autores como Taine, Lazarus y Steinhall. El trabajo de algunos filósofos y fisiólogos fue también crucial para el surgimiento de la psicología experimental. John Stuart Mill propuso el método inductivo riguroso para darle el carácter científico a la psicología. Ernst Weber, interesado en la fisiología de los órganos sensoriales y los estímulos externos, investigó el umbral a partir del cual se perciben distintos fenómenos. Supuso la existencia de sensaciones musculares. Su mayor aporte fue descubrir que la experiencia subjetiva podía describirse con números. Gustav Theodor Fechner determinó que las sensaciones que se tienen del mundo no son siempre proporcionales a este. Indicó que hay una relación matemática entre el mundo físico y el mundo sensorial. Estableció 3 métodos para la medición de las sensaciones. Método de estímulos constantes. Arguía que, si un sujeto es expuesto a la misma diferencia de pesos una y otra vez, eventualmente se equivocará y percibirá una diferencia en los pesos. Si los pesos son muy diferentes o la sensibilidad del sujeto es muy aguda, los aciertos serán mayores. Método de ajuste. En él, los sujetos deben de ajustar un estímulo variable hasta que éste se perciba igual a otro estímulo constante, como tener 2 lámparas, una de brillo fijo y otra titilante, e intentar ajustar la luz de la última para que sea igual a la de la primera. Método de los límites. Este determina el umbral de diferencia en la comparación de un estímulo en otro que sirve como modelo. La intensidad del primer estímulo es regulada hasta que el sujeto es capaz de percatarse de la diferencia. Estudios de Helmholtz. Tiempo de reacción. Helmholtz fue un referente para Wundt respecto al planteamiento de estudios de cronometría mental. El objetivo era determinar cuál era la velocidad de los procesos mentales, demostrando que estos tienen propiedades aditivas. Así, si se tiene un proceso mental A que dura 1 segundo y un proceso AB que dura 2 segundos, entonces puede inferirse que el proceso mental B también dura 1 segundo. Primeros laboratorios de psicología experimental. Wundt y su laboratorio de Leipzig. Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. La psicología experimental de Wundt se presentaba de 2 formas, una de corte individual y fisiológica y otra de corte etnológica y cultural, enfocada en el colectivo, aspectos del lenguaje, el arte, la religión, las costumbres, etc., siendo la primera la más representativa. Wundt y su escuela laboratorio estudiaron la experiencia inmediata, aquella que recibe el sujeto directamente del mundo exterior, sin mediación alguna, sea de algún aparato o de una elaboración mental. Un ejemplo es cómo el humano siente la temperatura y no cómo lo siente un termómetro, o cómo el humano percibe el tiempo y no cómo lo mide un reloj. La psicología individual o fisiológica experimental buscaba la unión entre lo externo y lo interno, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo físico y lo mental. Esta dualidad no equivalía a 2 manifestaciones de un mismo proceso, sino más bien a 2 procesos que ocurren de forma paralela. Según Wundt, esta relación entre lo físico y lo psíquico se determina por la sensación y el movimiento. En la sensación hay un proceso físico resultado de un estímulo fisiológico de excitación, mientras que en el movimiento se da un cambio fisiológico resultado del previo proceso psicológico. Ambos fenómenos ocurren en una compleja secuencia en la que las dualidades se mantienen. Conceptos clave de Wundt. Voluntarismo. Capacidad de la voluntad para organizar los contenidos mentales en estructuras de nivel superior. Sensaciones. Réplicas cerebrales de los estímulos externos que han estimulado el sistema nervioso. Para Wundt, las sensaciones son imágenes análogas del mundo exterior. La percepción interna y la experimentación permiten investigar las sensaciones desde 3 parámetros: modalidad sensorial, intensidad y duración. Sentimientos. Podían aparecer en 3 dimensiones: placer, displacer, tensión, relajación y excitación, depresión. Apercepción. Proceso por el que se produce la organización de los elementos de la conciencia para luego dar lugar a desarrollos más complejos. Universidad de Gotinga.
Representada por el filósofo Georg Elas Müller, dos etapas caracterizaron sus estudios. La primera centrada en la problemática de la psicofísica y el estudio experimental de la memoria, continuando los trabajos de Ebbinghaus de la Escuela de Berlín, llegando a establecer reglas para la formación de sílabas. La segunda enfocada en el área de la percepción visual. Determinó que las anticipaciones musculares afectan los juicios sobre lo más pesado y lo menos pesado. Destaca la ley de Jost, la cual indica que cuando dos asociaciones tienen la misma intensidad, la repetición fortalecerá a la más antigua de ellas. Destaca la ley de Müller-Schumann, que indica que, cuando dos ítems se asocian, resulta más difícil que alguno de estos se ligue con un tercero. Teoría de la interferencia del olvido. El olvido no solo es producto del desuso, sino que la adquisición de nuevos aspectos para la memoria puede interferir con lo antes aprendido. Escuela de Würzburgo. Estudio del pensamiento. Introspección experimental sistemática. Pensamiento sin imágenes. Teoría que determinaba que el pensamiento puede producirse sin reproducir la experiencia sensorial. Previamente, desde la época aristotélica, se creía que el pensamiento estaba compuesto de imágenes, es decir, que la mente solo reproducía al mundo exterior. Ebbinghaus, filósofo, extendió el uso del método experimental para el estudio de la memoria. Se dedicó al análisis del recuerdo y el olvido tal como se producían en su propia mente, después del estudio de listas de sílabas sin sentido. Creó 2.300 sílabas carentes de significado, evitando así cualquier posible asociación. Tales sílabas las agrupó en listas, registrando cuántas podía recordar. El proceso para estudiar la memoria consistía en una lectura primera de las listas, y luego una repetición de aquellas sílabas que se recordaban. El número de repeticiones y la amplitud del intervalo de retención determinaban la medición de la memoria. Con base en ello, Ebbinghaus estableció la curva del olvido, determinando que el olvido es más rápido en las primeras horas posteriores al aprendizaje, pero este irá menguando en los siguientes días. Fenómenos de primacía y recencia. Respectivamente, la primera y última sílabas de una lista se recuerdan mejor que las intermedias. Conclusión. Con el positivismo se enfatiza la experimentación en la psicología, encaminándose más a convertirse en una ciencia formal. Las aportaciones de algunos filósofos y fisiólogos brindaron no solo un cambio de visión en la forma de estudiar la psique humana, sino que también proveyeron las herramientas de medición necesarias para el enfoque experimental. Ante todas estas contribuciones, la inminente creación de un lugar en el que se pudiera llevar a cabo el método científico resulta absolutamente necesario, y Wundt, al tomar la iniciativa y crear el laboratorio de Leipzig, se convirtió en una figura representativa de la psicología experimental. El contar con un recinto apropiado y con los métodos necesarios hizo que la psicología se separara aún más de su concepción inicial y se aproximara más al terreno científico. Si bien es verdad que los experimentos aún resultaban viciados por la percepción del individuo, ante el hecho de que un hombre no percibe lo mismo que el otro, o que un hombre puede ser más sensible a ciertos estímulos que otro, el contar con las unidades de medida y con las fórmulas matemáticas necesarias revolucionó el estudio de la mente.